Han pasado más de 5 décadas desde aquella noche que me arrancó la voz y la confianza. Y sin embargo, a veces siento que ocurrió ayer. Vivo ahora en una pequeña casa de paredes encaladas en un barrio tranquilo de Guanajuato, una de esas zonas donde los vecinos todavía se saludan y el olor a tortillas recién hechas se mezcla con el aroma de las flores. Desde mi ventana puedo ver cómo la luz de la tarde se cuela entre los tejados rojos, pintando todo de un tono dorado. Me gusta esa hora. Es como si el mundo entero se calmara, como si por un momento todo fuera seguro. Aunque yo sé que la seguridad es algo frágil, casi ilusorio. Mis días transcurren entre las tareas domésticas y el cuidado de mis macetas. Tengo geranios, bugambilias y un rosal que heredé de mi madre. Cada planta, cada flor, se ha convertido en una pequeña compañía, en una forma de recordarme que todavía hay cosas que pueden crecer y florecer, incluso después de pasar por inviernos duros. Y vaya que yo he tenido inviernos, de esos que no se miden en frío, sino en silencios, en soledad, en noches largas, donde el insomnio te hace repasar una y otra vez las decisiones que te llevaron hasta allí. Vivo sola desde hace más de 10 años. No tengo hijos. Mi sobrina Laura es la única familia que me visita con regularidad. A veces me trae pan dulce, otras solo viene a platicar de sus hijos, y en esos momentos me sorprendo mirándola con un poco de envidia sana. Ella tiene una vida que yo quise para mí alguna vez, un matrimonio respetuoso, hijos que la abrazan sin miedo, una casa llena de voces. Yo, en cambio, tengo una casa llena de ecos. Por fuera, cualquiera pensaría que soy una anciana tranquila, de esas que tienen siempre un dulce en la bolsa y un consejo listo para los problemas ajenos. Y en parte es cierto. He aprendido a escuchar, a acompañar, a ser ese hombro donde otros lloran. Lo que casi nadie sabe es que yo misma he llorado tantas veces que aprendí a hacerlo en silencio, para que ni las paredes me escucharan. En este barrio, las paredes tienen oídos, y las bocas repiten lo que escuchan. Por eso, cuando me preguntan por mi difunto esposo Manuel, yo sonrío con educación y digo algo breve. Se fue hace años, en paz. Nadie sabe que la verdadera paz llegó a mí solo cuando él dejó de respirar. Y lo digo sin odio ya, porque el odio también cansa. Pero con la claridad de quien ha tenido toda una vida para ver las cosas como son, sé que Manuel fue la raíz del mayor dolor que cargué. Y no fue solo por lo que hizo, sino por lo que me obligó a callar. Callar. Esa palabra ha sido mi condena. Al principio lo hice porque tenía miedo. Miedo de que nadie me creyera, miedo de que me culparan, miedo de las consecuencias. Después lo hice por costumbre. Cuando te acostumbras a callar, tu voz se va apagando hasta que crees que ya no la necesitas. Y es una mentira peligrosa, porque tu voz es lo único que puede salvarte. Durante años, esa fue mi vida. Levantarme temprano, preparar el desayuno, hacer la limpieza, trabajar en pequeños encargos para tener mi propio dinero, saludar a las vecinas y fingir que no había un peso invisible sobre mi pecho. Era como si cada día me pusiera una máscara que decía, todo está bien. Pero no estaba bien. Nunca lo estuvo. Hubo noches en las que despertaba empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. Soñaba con esa noche, con su olor, con su voz, con las manos que no quería sobre mí. Y en mis sueños, Manuel siempre estaba allí, no para defenderme, sino para recordarme que no podía decir nada. Cállate, me decía, y yo me despertaba con esa palabra resonando en mi cabeza como un eco interminable. Y sin embargo, aprendí a funcionar. Fui al mercado, regateé precios, hice amistad con la señora de la tienda, participé en las reuniones del barrio, incluso llegué a reír. No porque fuera feliz, sino porque la risa también puede ser una forma de defensa. Si te ven reír, creen que todo está bien y dejan de hacer preguntas incómodas. Los años pasaron. La ciudad cambió, la gente cambió, las calles cambiaron. Pero dentro de mí, el tiempo se detuvo en el momento en que Manuel me traicionó de la manera más cruel. Como si mi vida hubiera quedado partida en dos.
lo que fui antes de esa noche y lo que fui después. Ahora, a mis 72 años, he decidido romper el pacto que nunca quise firmar, el pacto del silencio. No tengo ya miedo de que me señalen. Tampoco me importa si me creen o no. Lo que me importa es que mi verdad salga de mi boca antes de que la tierra me cubra. Y la razón es sencilla. Si una sola mujer escucha mi historia y entiende que el silencio es un enemigo, entonces todo este dolor habrá tenido un sentido. No pretendo dar lecciones de vida, ni pintarme como una víctima eterna. Lo que quiero es dejar testimonio. Que se sepa que no siempre el peor enemigo está afuera. A veces duerme contigo, te abraza por las noches y te dice que todo lo hace por tu bien. Esta es la última vez que empiezo este relato desde el principio. Quiero que me acompañes a ese tiempo, cuando yo creía que el amor podía todo, y que mi esposo sería mi protector. Quiero que veas conmigo cómo era mi vida antes de que la confianza se convirtiera en una trampa mortal. Porque antes de que mi voz fuera silenciada, yo era otra mujer. Y esa mujer, aunque rota, todavía merece ser escuchada. Cuando pienso en los primeros años de mi matrimonio, me doy cuenta de que no todo fue malo. Quizá por eso tardé tanto en aceptar lo que vino después. Al principio, Manuel era un hombre atento, de sonrisa fácil y palabras bonitas. Tenía 27 años cuando lo conocí, y yo apenas 21. Nos presentaron en la boda de una prima mía. Él era amigo del novio y desde el primer baile me hizo sentir como si en esa fiesta no hubiera más gente que nosotros dos. Yo vivía entonces con mis padres, en una casa sencilla cerca del mercado. Mi vida giraba alrededor de las tareas del hogar y de ayudar a mi mamá en su pequeño puesto de verduras. Nunca había salido mucho más allá de la ciudad. Mis días eran predecibles, pero tranquilos. Manuel llegó a romper esa rutina. Tenía una manera de mirarme que me hacía sentir importante, como si mis palabras tuvieran peso. Me hablaba de sus sueños, abrir su propio negocio, viajar a la playa, comprar una casa con jardín. Yo, que nunca había soñado tan alto, me dejé contagiar por sus ilusiones. En los primeros meses de noviazgo, me llevaba al cine los domingos y, a veces, a comer a una fonda donde servían el mejor caldo de gallina que he probado. Siempre pagaba él, y aunque no tenía mucho dinero, encontraba la forma de hacerme sentir especial. Me escribía cartas a mano, con una caligrafía inclinada y firme, donde me decía que yo era su motor y su inspiración. Nos casamos en la parroquia de San Miguel, con una ceremonia modesta pero llena de alegría. Mis padres estaban contentos porque veían en Manuel a un hombre trabajador, con ambiciones. No les faltaba razón. Manuel trabajaba como asistente en una empresa de importaciones, y aunque el sueldo no era alto, él aseguraba que pronto escalaría posiciones. «Tengo la mira puesta en el escritorio de don Rogelio», me dijo una vez, señalando al jefe con un gesto admirado. Yo no sabía entonces cuánto peso tendría ese nombre en mi vida. Nuestra luna de miel fue en un pueblito con aguas termales. No era nada lujoso, pero para mí fue mágico. Recuerdo caminar tomada de su brazo por calles empedradas, sentir el calor del sol y pensar que estaba exactamente donde quería estar. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Manuel me prometió que siempre me cuidaría. Esa promesa fue el ancla a la que me aferré por años, incluso cuando todo indicaba que se había roto. La vida de recién casados fue sencilla. Vivíamos en un departamento pequeño, con paredes delgadas y muebles comprados poco a poco. No teníamos lujos, pero sí teníamos risas, música en la radio y cenas improvisadas con lo que hubiera en la despensa. Manuel a veces llegaba cansado, pero siempre encontraba un momento para preguntarme cómo había sido mi día. Yo le contaba de las compras en el mercado, de las conversaciones con las vecinas, de mis intentos de aprender a coser mejor. Poco a poco, empezamos a tener más comodidades. Compramos una estufa nueva, cambiamos la cama por una más grande y hasta logramos ahorrar para un televisor en blanco y negro. Cada logro lo celebrábamos con una comida especial o con una salida al parque. Yo creía que estábamos construyendo algo sólido. Sin embargo, había señales que yo preferí no ver.
Manuel hablaba mucho de ascender, de ganar más, de codearse con la gente importante. Cuando en las fiestas de la empresa le tocaba sentarse cerca de don Rogelio, sus ojos brillaban de una manera extraña, como si estuviera frente a un ídolo. Rogelio era un hombre de unos 50 años, siempre impecable, con un bigote perfectamente recortado y un reloj de oro que parecía anunciar su poder antes que su voz. Todos le tenían respeto y un poco de miedo. Yo, ingenua, pensaba que esa admiración de Manuel era normal. Después de todo, ¿quién no quiere caerle bien a su jefe? Además, cuando llegaba a casa y me contaba que Rogelio le había dado un consejo o lo había felicitado por su trabajo, lo veía orgulloso, como un niño que recibe una medalla. En esos años, también empezamos a relacionarnos más con la gente de la empresa. Asistíamos a cenas, a reuniones en casas elegantes, donde las esposas lucían joyas y vestidos caros. Yo me sentía fuera de lugar, pero Manuel me aseguraba que era cuestión de tiempo para que nosotros viviéramos igual. «Confía en mí, Mari», me decía. «Vamos a llegar lejos». Yo confiaba, creía en su palabra como se cree en las campanas de la iglesia, sin cuestionarlas. Él era mi esposo, el hombre que había elegido y que me había prometido un futuro juntos. Nunca me pasó por la mente que esa ambición, que yo veía como algo positivo, sería la semilla de mi desgracia. Recuerdo un domingo, estábamos sentados en la azotea, viendo cómo se encendían las luces de la ciudad. Manuel me habló de comprar un terreno, de construir una casa de 2 plantas. Me pintó la imagen de un hogar con un gran ventanal y un jardín donde nuestros hijos jugarían. Yo, que siempre había soñado con ser madre, sentí que el corazón se me aceleraba. Esa noche dormí abrazada a él, agradecida de tener un compañero con sueños tan claros. Si cierro los ojos, todavía puedo sentir esa etapa como un refugio. A pesar de las carencias, había ternura, había planes y, sobre todo, había una versión de Manuel que yo amaba. El hombre que me tomaba de la mano al cruzar la calle, que me dejaba flores en la mesa sin motivo, que me llamaba mi chiquita, con una voz que parecía hecha solo para mí. Esa es la parte de la historia que me duele más recordar, porque fue real, porque no todo fue un engaño desde el inicio. Hubo un tiempo en el que creí que nuestro amor podía resistir cualquier cosa, y fue esa certeza la que me hizo bajar la guardia, la que me dejó indefensa cuando llegó el golpe que cambiaría mi vida para siempre. Pero eso vino después. El primer indicio de que algo estaba cambiando en Manuel llegó de forma tan sutil que en ese momento no le di la importancia que merecía. Fue una tarde de jueves, cerca de las 8 de la noche. Él solía llegar a casa antes de las 7, pero ese día apareció más tarde, con el cabello algo desordenado y un olor fuerte a perfume que no era el mío. Le pregunté si había pasado por algún lugar después del trabajo, y con un tono rápido me dijo que había estado en una reunión con don Rogelio y otros ejecutivos. Su voz sonó normal, pero sus ojos evitaban los míos. En los días siguientes, las llegadas tardes se hicieron más frecuentes. Me decía que eran juntas importantes, compromisos de la empresa, cenas donde se cerraban negocios. Yo quería creerle, pero algo en mi estómago me decía que había más. No era celos, no pensé que estuviera con otra mujer. Era una sensación diferente, más fría, como si estuviera tramando algo que no me quería contar. Un viernes, mientras yo preparaba la cena, Manuel entró con una sonrisa exagerada y un sobre en la mano. «Mira, Mari», dijo, mostrándome un fajo de billetes. «Un bono especial por mi buen desempeño». Me abrazó, pero no pude dejar de notar que sus manos temblaban. No era emoción, era nerviosismo. Pasaron unas semanas y su relación con don Rogelio parecía estrecharse cada vez más. Comenzó a traer a casa regalos que yo no había pedido. Una blusa de seda, un collar delicado, perfumes caros. Al principio pensé que eran detalles para demostrarme que pensaba en mí, pero pronto empecé a notar que cada regalo venía después de alguna ausencia prolongada o de un cambio repentino en sus planes. Recuerdo especialmente una noche en que me pidió que lo acompañara a una cena en casa de Rogelio. La residencia era enorme,
con pisos de mármol, lámparas de cristal y una escalera que parecía sacada de una película. Allí conocí a la esposa de Rogelio, una mujer elegante y distante que apenas me dirigió la palabra. Rogelio, en cambio, me observaba con una sonrisa que me incomodaba. Su mirada se detenía en mí demasiado tiempo, como si me estuviera evaluando. Durante la cena, noté cómo Rogelio hacía comentarios disfrazados de cumplidos, que si mi vestido me quedaba demasiado bien, que si tenía una piel impecable para mi edad. Yo sonreía por educación, pero por dentro sentía una incomodidad que Manuel pareció no notar, o no querer notar. Esa noche, al llegar a casa, le dije que Rogelio me hacía sentir rara. Manuel se rió y dijo: «Es su forma de ser, no te lo tomes a pecho, al contrario, significa que le agradas». No insistí más, aunque algo en mí quería preguntarle por qué le importaba tanto que le agradara. Con el tiempo, la actitud de Manuel cambió todavía más. Ya no era solo que llegara tarde. Ahora, cuando estaba en casa, parecía ausente. A veces lo encontraba sentado en la mesa, mirando un punto fijo, como calculando algo en su cabeza. Cuando le preguntaba qué tenía, me respondía con evasivas. «Nada, cansancio», decía. Hasta que un día, sin previo aviso, me pidió que me vistiera bien porque íbamos a una reunión especial con Rogelio. La forma en que lo dijo me puso nerviosa, pero traté de no mostrarlo. Me puse un vestido azul que Manuel siempre decía que le gustaba y me recogí el cabello. Cuando llegamos, Rogelio estaba solo. Nos recibió con una sonrisa demasiado amplia y una copa de vino en la mano. La reunión, según entendí, no era de negocios. Rogelio me hizo sentar frente a él, mientras Manuel observaba desde un rincón con una expresión que no supe interpretar. Rogelio comenzó a hablarme de lo mucho que apreciaba a Manuel, de su potencial, de cómo podía ayudarlo a ascender en la empresa. Pero entonces su tono cambió. Habló de acuerdos y de favores. Usaba palabras ambiguas, pero su mirada era clara y directa. No estaba hablando de trabajo. Sentí un frío recorrerme la espalda. En un momento, miré a Manuel, buscando una señal de que aquello no era lo que yo estaba pensando, pero él solo bajó la vista. Rogelio, con la misma calma con la que alguien ofrece un trato comercial, dijo: «Una noche, solo eso, y Manuel tendrá garantizado un puesto que le cambiará la vida». Me quedé helada. No entendía, o no quería entender. Pregunté si estaba bromeando, y él sonrió como si la pregunta fuera ingenua. Volví a mirar a Manuel, esperando que dijera algo, que se levantara, que me tomara de la mano y me sacara de allí. Pero lo que hizo fue lo que me rompió para siempre. Me tomó la mano y la apretó, como pidiéndome que aceptara. «Mari, es solo una vez», susurró. «Piensa en todo lo que podríamos tener después». No recuerdo con exactitud qué dije en ese momento. Creo que me levanté, que mi voz se quebró, que dije que no. Rogelio no insistió, solo me miró con una expresión que mezclaba paciencia y arrogancia, como quien sabe que el tiempo y la presión harán el trabajo. Esa noche no dormí. Manuel intentó convencerme, enumerando las deudas que teníamos, los sueños que podríamos cumplir, el sacrificio mínimo que representaría para mí. Cada palabra era como un clavo que hundía más profundo. No era un desconocido el que me estaba pidiendo eso, era mi esposo. Y ahí, en esa primera conversación, supe que algo se había roto, que el hombre que me había prometido cuidarme ya no estaba, que en su lugar había alguien capaz de poner un precio a mi cuerpo y mi dignidad. Fue el principio del fin, aunque todavía no lo sabía del todo. Esa noche en la que Manuel me pidió que lo pensara, no dormí un solo minuto. Me quedé recostada boca arriba, con la mirada clavada en el techo, escuchando cómo la lluvia golpeaba las láminas del patio. A mi lado, él roncaba como si nada, como si no hubiera dejado caer sobre mí la propuesta más cruel que una mujer puede escuchar de su propio esposo. Por dentro, yo estaba hecha pedazos. No podía entender cómo alguien que había compartido mi cama, mis días, mis sueños, podía siquiera imaginar que esa fuera una opción. Me repetía una y otra vez que tal vez lo había entendido mal,
que quizá Rogelio estaba probándolo, que Manuel solo me lo había contado para que yo supiera hasta dónde llegaban las ambiciones de ese hombre. Pero esas excusas se desmoronaban cuando recordaba la presión en su mano al apretarme, su mirada suplicante, su voz diciéndome, «Es solo una vez». Al amanecer, me levanté y fui a la cocina. Preparé café, como siempre, porque los hábitos son a veces la única forma de no derrumbarse. Manuel se sentó frente a mí, con esa calma que parecía ensayada, y volvió al tema como si estuviéramos discutiendo el color de una cortina. «Mari, no lo veas como algo sucio. Es un favor, y todo lo que viene después nos beneficiará». Sentí que las lágrimas me subían, pero no quería llorar frente a él. Le dije que estaba loco, que eso era inaceptable, que yo no era una moneda de cambio. Él suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía de negocios. Y fue en ese momento que vi por primera vez ese brillo en sus ojos. No era amor, no era preocupación, era cálculo. Durante los días siguientes intenté seguir con mi vida como si nada pasara. Lavaba la ropa, barría la casa, iba al mercado. Me esforzaba por creer que aquello se quedaría en una mala conversación y que Manuel, con el tiempo, se daría cuenta del error. Me aferraba a los recuerdos de los primeros años, a su forma de reír, a las cartas que me escribía, como si eso pudiera borrar lo que había dicho. Pero él no lo dejaba morir. Cada noche después de cenar, volvía al tema. Nunca lo planteaba como una orden. Lo disfrazaba de razonamiento. «No entiendes, Mari. Con ese puesto podríamos comprar la casa que tanto quieres. Podrías tener todo lo que siempre soñaste». Yo lo miraba y pensaba, ¿y a qué precio? Hubo un momento en que empecé a dudar de mí misma. Me preguntaba si estaba exagerando, si de verdad era tan grave. Al fin y al cabo, Manuel no estaba hablando de un romance, sino de un trato. Y esa línea de pensamiento me horrorizaba, porque significaba que su forma de ver las cosas estaba empezando a infiltrarse en la mía. La peor parte era que no tenía a quién contárselo. Mis padres estaban lejos, y mi madre siempre decía que los problemas de matrimonio se resuelven entre dos. Mis amigas no eran de confianza para un secreto así. En un barrio como el nuestro, las palabras vuelan más rápido que el viento. Así que me quedé sola con mis pensamientos, dándole vueltas a cada posibilidad. Comencé a observar más a Manuel, buscando señales de que seguía siendo el hombre que amaba. Había gestos que me confundían. Me traía flores, me abrazaba por las mañanas, me decía que me veía hermosa. Pero esas atenciones siempre aparecían después de que discutíamos por el trato. Era como si intentara ablandarme, recordarme lo que habíamos sido para convencerme de lo que quería que fuera. Las noches se volvieron interminables. Me acostaba a su lado, pero sentía que dormía junto a un extraño. Cerraba los ojos y recordaba nuestra luna de miel, los paseos de la mano, las carcajadas en la cocina. Y luego esa imagen se rompía, reemplazada por la de Rogelio observándome como si ya fuera suya. Un domingo, mientras doblaba la ropa, Manuel se acercó y me abrazó por la espalda. Apoyó su barbilla en mi hombro y me dijo, con una voz suave que me heló más que un grito, «Mari, yo sé que no es fácil, pero si me amas, lo harás». Esa frase me atravesó como un cuchillo. No solo me estaba pidiendo que traicionara mi dignidad, me estaba diciendo que mi amor por él debía medirse por mi disposición a sacrificarme de esa manera. Sentí rabia, pero también miedo. Miedo de que si me negaba, él me dejara. Miedo de que me culpara por arruinar su gran oportunidad. Esa fue la lucha más grande, la que tuve conmigo misma. Una parte de mí quería gritarle que no, que jamás, que prefería vivir pobre y olvidada antes que venderme así. La otra parte, la que todavía lo amaba, temía perderlo y temía lo que él podría hacer si lo rechazaba del todo. Para engañarme, comencé a pensar que tal vez nunca se atrevería a dar ese paso, que solo estaba probando mi lealtad. Me repetía que Manuel no podía ser tan cruel, que en el último momento se detendría. Esa esperanza, aunque frágil,
Era lo único que me permitía levantarme cada día. Pero la realidad es que, en el fondo, ya sabía la verdad. Y la verdad era que mi esposo había dejado de verme como su compañera para empezar a verme como una moneda en el bolsillo que podía gastar cuando quisiera. Después de semanas de discutir, esquivar el tema o llorar en silencio, algo empezó a cambiar en mí. No fue de golpe, sino como cuando el agua se filtra por una grieta y poco a poco va debilitando la estructura. Me descubrí hablando menos, comiendo menos, caminando por la casa como un fantasma que evita hacer ruido para no molestar. Manuel ya no intentaba disfrazar el asunto. Cuando hablaba de Rogelio, lo hacía con una familiaridad que me incomodaba. Estuve con él en la oficina. Me pidió que lo acompañara a una reunión en la hacienda. Quiere que vayamos a cenar los tres. Cada vez que lo mencionaba, sentía que me hundía un poco más en un pozo oscuro. Empecé a tener migrañas constantes. El médico me dijo que era estrés, que descansara, que tomara infusiones. Pero el descanso era imposible cuando la tensión vivía conmigo. Cada vez que Manuel salía a trabajar, yo quedaba sola con un silencio tan pesado que me costaba respirar. A veces me quedaba sentada en la cocina mirando el reloj, contando las horas hasta que él regresara, con el estómago revuelto porque no sabía si llegaría con más presión, con otro plan para convencerme. Mis vecinas empezaron a notar que ya no me asomaba tanto a la ventana ni participaba en las reuniones del barrio. La señora Lupe me preguntó un día si estaba enferma, y yo sonreí y dije que solo estaba cansada. En realidad, no tenía fuerzas para sostener conversaciones triviales cuando mi cabeza estaba atrapada en una guerra interna. Dejé de coser, algo que siempre me había relajado. Mis manos temblaban demasiado y cualquier puntada salía torcida. También dejé de visitar a mi sobrina Laura. No quería que viera mi rostro apagado y empezara a hacer preguntas. El aislamiento fue creciendo sin que yo me diera cuenta. Una tarde, mientras regaba las plantas, pensé que hacía casi un mes que no hablaba con nadie que no fuera Manuel. Y las conversaciones con él eran cada vez más frías, más mecánicas. Había noches en las que él llegaba tarde, con olor a licor, y yo fingía estar dormida para evitar hablar. Sentía que si me quedaba quieta, todo pasaría, como una tormenta que uno observa desde adentro de la casa. Pero lo que no entendía era que ya estaba empapada. La tormenta me había alcanzado hacía tiempo. Recuerdo especialmente un sábado. Me levanté temprano, limpié la casa, hice un guiso que a Manuel le encantaba. Quería, no sé, recuperar algo de normalidad. Él llegó al mediodía, me dio un beso en la frente y, sin siquiera probar la comida, me dijo que Rogelio había reservado una habitación en un hotel para hablar de negocios y que yo debía acompañarlo. Esa fue la primera vez que me temblaron las piernas de verdad. No porque no lo hubiera insinuado antes, sino porque ahora lo decía como algo decidido, sin lugar a discusión. Esa tarde me encerré en el baño y lloré hasta que me dolieron los ojos. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Tenía ojeras profundas, la piel apagada, los labios resecos. Parecía que había envejecido 10 años en unas semanas. Me pregunté si valía la pena seguir luchando contra algo que parecía inevitable. Y entonces empezó la soledad más cruel, la que se siente aún estando acompañada. Manuel y yo compartíamos la misma cama, pero era como dormir al lado de un desconocido. Me hablaba poco, y cuando lo hacía, su voz estaba cargada de impaciencia. La ternura había desaparecido. Ya no había abrazos espontáneos ni risas compartidas. Solo quedaban frases secas y miradas que evitaban encontrarse. Por las noches, me levantaba en silencio y caminaba por la casa, como si buscara algo que había perdido. Me sentaba en la sala y escuchaba el tic-tac del reloj, preguntándome cómo había llegado hasta ahí. Recordaba a la Marisela joven, llena de sueños, y me preguntaba qué pensaría de la mujer en la que me había convertido. El aislamiento no solo fue físico, también fue emocional. Empecé a sentirme como una sombra, alguien que existía solo para cumplir las expectativas de los demás. Ya no pensaba en lo que yo quería, sino en cómo evitar conflictos, en cómo retrasar lo que parecía inminente.
Y esa sensación de impotencia me estaba apagando por dentro. Un día, mientras lavaba los trastes, pensé que quizá lo más fácil sería dejar de resistirme, que tal vez, si cedía, todo terminaría rápido y podría volver a mi vida normal. Pero en el mismo instante me odié por siquiera considerarlo. Me dije que no podía traicionarme de esa manera, que mi dignidad era lo único que me quedaba. Sin embargo, el pensamiento volvió una y otra vez en los días siguientes. Así es como el silencio y la soledad trabajan. Erosionan tu voluntad, te hacen cuestionarte, te susurran que tal vez rendirse sea la única forma de sobrevivir. Y en esa oscuridad, yo ya estaba demasiado sola para escuchar otra voz que no fuera la mía y la suya. No sabría decir con exactitud qué día cambió algo dentro de mí, pero recuerdo perfectamente el momento. Fue una mañana de martes, nublada, de esas en las que el aire huele a tierra mojada aunque no haya llovido. Me desperté temprano, más por costumbre que por descanso, y me quedé un rato sentada en la cama, mirando la ventana. Manuel aún dormía, con la respiración profunda de quien no carga un peso en la conciencia. Decidí salir al mercado. Hacía semanas que no iba. Últimamente mandaba a Manuel a comprar lo necesario o simplemente sobrevivíamos con lo que había en la alacena. Me puse un vestido sencillo y me recogí el cabello. No quería arreglarme mucho, pero sí lo suficiente para sentirme viva. En el mercado, el bullicio me golpeó como una bocanada de aire fresco. Los puestos llenos de colores, los gritos de los vendedores, el aroma a pan recién horneado, todo me recordó que había un mundo allá afuera, uno que no giraba alrededor de Rogelio ni de los planes de Manuel. Me encontré con la señora Carmen, una vecina de mi infancia, que me abrazó con cariño y me dijo que me veía más delgada. Charlamos un rato y sin que yo le contara nada, me dijo: «Marisela, una mujer nunca debe olvidar quién es. No importa lo que pase, no dejes que te borren». No sé por qué esas palabras me llegaron tan hondo. Fue como si alguien hubiera encendido una vela en medio de un cuarto oscuro. Durante semanas yo me había sentido atrapada, sin opciones. Pero ese recordatorio de que todavía era alguien y no solo la esposa de Manuel, me sacudió. Volví a casa con las bolsas de verduras, pero también con una pequeña semilla de algo que hacía mucho no sentía: determinación. Pasé la tarde limpiando, moviendo muebles, como si poner la casa en orden me ayudara a ordenar mi mente. Y mientras doblaba ropa, me dije a mí misma que no iba a dejar que me empujaran como una pieza de ajedrez en un juego que no era mío. Esa noche, cuando Manuel volvió del trabajo y me habló, una vez más, de la oportunidad con Rogelio, noté algo distinto en mí. Ya no lloré, ya no le supliqué que dejara el tema. Lo escuché en silencio, y cuando terminó, le dije con calma: «Manuel, no voy a hacer eso». Él se quedó mirándome, sorprendido, como si hubiera esperado otra reacción. «Mari, no entiendes», empezó a decir, pero lo interrumpí. «Sí entiendo, y por eso te digo que no». No gritamos, no hubo portazos, solo ese intercambio breve, pero firme. Por dentro sentí que me temblaban las piernas, pero no iba a dejar que lo notara. Esa fue mi pequeña victoria del día. En los días siguientes empecé a cuidar más de mí. No era fácil. Todavía tenía miedo. Todavía me sentía frágil. Pero me obligaba a salir, aunque fuera a caminar unas cuadras, a tomar un café en la esquina. A veces me llevaba un cuaderno y escribía lo que sentía, sin pensar si tenía sentido o no. Era como sacar veneno del cuerpo. Un sábado fui a visitar a mi sobrina Laura. No le conté toda la historia, pero le dije que estaba pasando por un momento difícil y que necesitaba distraerme. Ella, sin hacer demasiadas preguntas, me llevó a la plaza principal. Nos sentamos en una banca a comer elotes y hablamos de cosas simples: recetas, chismes del barrio, los niños que jugaban alrededor. Me sentí ligera por un instante. También volví a coser. La primera vez que tomé la aguja después de tanto tiempo, mis manos temblaban, pero a medida que avanzaba, el movimiento repetitivo me fue calmando.
terminé un pequeño mantel de flores y lo puse en la mesa. Cuando lo vi ahí, me di cuenta de que todavía podía crear cosas bonitas, aunque mi vida estuviera llena de sombras. Esa etapa no fue una recuperación milagrosa. Manuel seguía insistiendo. Rogelio seguía presente en nuestras conversaciones como una sombra larga. Pero ahora había algo distinto. Ya no me veía a mí misma solo como una víctima. Tenía opciones, aunque fueran pocas, y podía decidir al menos una cosa: no ceder. Una noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, me miré fijamente y me prometí que no importaba lo que pasara. No iba a permitir que me rompieran del todo. Esa promesa, pequeña pero mía, se convirtió en mi ancla. Y aunque sabía que lo peor aún no había llegado, también sabía que, por primera vez en semanas, había recuperado un pedazo de mi voz. El día que todo estalló, no amaneció distinto a los demás. Era jueves y yo estaba barriendo el patio cuando escuché el teléfono sonar en la sala. Lo contesté y reconocí de inmediato la voz de Rogelio. Tenía ese tono grave y pausado que siempre me había incomodado. «Marisela», dijo como si me conociera de toda la vida. «Manuel me dijo que hoy sería un buen momento para que nos viéramos, tú y yo». Sentí un vacío en el estómago. «Manuel no está aquí», respondí, intentando que mi voz sonara firme. «Lo sé», replicó él. «Él está de acuerdo. Te paso la dirección». Colgó sin esperar mi respuesta. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el silencio de la línea cortada. La dirección no me la dio, pero eso significaba que ya la esperaba, que Manuel se había encargado de todo. Una mezcla de rabia y miedo me subió por el pecho. Minutos después, Manuel llegó a casa. Llevaba una camisa nueva, planchada con esmero, y un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. «Mari», dijo, como si nada, «arréglate. Hoy vamos a cenar». Yo ya no podía seguir fingiendo que no entendía. «¿Con Rogelio?», pregunté. Él asintió, sin rastro de vergüenza. «Es el momento, Mari. No habrá otra oportunidad como esta». Lo miré en silencio durante unos segundos que me parecieron eternos. En mi mente repasé todas las noches de lágrimas, los días de ansiedad, el aislamiento, las veces que me sentí invisible, y algo dentro de mí se quebró, pero no en el sentido de rendirme, sino en el de romper el miedo. «No voy», dije, con voz baja pero firme. Manuel frunció el ceño, como si hubiera escuchado mal. «No empieces otra vez. Ya hablamos de esto 1000 veces. Y 1000 veces te dije que no. No voy a ser parte de esto». Su rostro cambió. El brillo en sus ojos se apagó y fue reemplazado por una dureza que me erizó la piel. «¿Sabes lo que estás haciendo?», me dijo entre dientes. «Me estás quitando la oportunidad de mi vida». «No. Te estoy impidiendo venderme». La discusión subió de tono. Él empezó a enumerar todas las cosas que habíamos pasado juntos, todos los sacrificios que había hecho por nosotros. Lo escuchaba, pero ya no lo veía como mi esposo. Lo veía como un extraño que solo pensaba en lo que podía obtener, sin importar lo que costara. En un momento, dio un paso hacia mí y bajó la voz. «Si no vas, te vas a arrepentir». Esa amenaza, dicha con tanta frialdad, me encendió por dentro. Ya no era solo dignidad, ahora era mi seguridad. Caminé hacia la habitación, tomé una pequeña maleta y empecé a meter ropa. Él me siguió, confundido. «¿Qué estás haciendo?». «Me voy». No sé de dónde saqué el valor para decirlo, pero una vez que lo dije, supe que no había vuelta atrás. Él intentó detenerme, diciendo que estaba exagerando, que solo necesitaba pensarlo un poco más. Pero yo ya había pensado demasiado. Salí de la casa con la maleta en la mano y el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Fui directamente a casa de mi sobrina Laura. Cuando me vio en la puerta, con los ojos hinchados y la voz temblorosa, no hizo preguntas. Me dejó entrar, me preparó un té y me dejó sentada en silencio hasta que pude hablar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila.
No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque yo había tomado una decisión. Había dicho que no, y lo había sostenido. Manuel vino a buscarme al día siguiente. Intentó convencerme de volver. Prometió que no insistiría más, que lo había entendido. Pero yo ya no confiaba en sus palabras. Le dije que necesitaba tiempo y que, mientras tanto, no quería verlo. Él se fue, y aunque sabía que esto podía significar el final de nuestro matrimonio, sentí un peso enorme salir de mi pecho. Esa fue mi acción decisiva. No solo decir que no, sino irme antes de que pudiera obligarme. Los primeros días después de dejar la casa fueron una mezcla de alivio y miedo. Alivio por haberme alejado de Manuel y de su presión constante, y miedo porque no sabía qué iba a pasar. No tenía claro si él cumpliría su promesa de dejarme en paz o si intentaría buscarme de nuevo para convencerme o forzarme. En casa de Laura me sentía protegida. Ella, sin conocer todos los detalles, intuía que la razón por la que había huido no era algo menor. Me dejaba descansar, me preparaba comida, y a veces nos sentábamos a ver telenovelas como si nada estuviera mal. Esa normalidad me hacía bien, aunque por dentro todavía tenía un nudo en el estómago. El cuarto día, Manuel apareció en la puerta. Laura salió a recibirlo y le dijo que yo no quería hablar con él. Pero él insistió tanto que acepté verlo en la sala. Llevaba el cabello despeinado, las ojeras marcadas y una expresión que no reconocía. «Mari», empezó, «lo arruinaste todo. Rogelio está furioso». «No me importa», respondí. «Claro que te importa, porque ahora no solo perdí mi oportunidad», hizo una pausa, «sino que él no va a dejar esto así». Esas palabras me helaron. «¿Qué quieres decir?» «Que Rogelio está acostumbrado a que las cosas se hagan a su manera, y cuando alguien le dice que no, lo paga». No supe si lo decía para asustarme o si era una advertencia real, pero el tono en su voz me hizo pensar que había algo más detrás. Esa noche, mientras Laura dormía, me quedé sentada en la cama pensando en todo. Fue entonces cuando recordé algo. Meses atrás, en una de esas cenas en casa de Rogelio, había escuchado por accidente a 2 empleados hablar en el pasillo. Decían que Rogelio tenía arreglos con varias mujeres de la empresa y que usaba su poder para obtener lo que quería. En ese momento no entendí del todo, pero ahora todo encajaba. Me di cuenta de que no era la primera vez que intentaba algo así, y que Manuel lo sabía. Lo que más me dolió fue comprender que, probablemente, cuando me presentó a Rogelio, ya tenía en mente usarme como moneda de cambio. No fue una idea que surgió de la nada, era un plan calculado desde hacía tiempo. 2 días después, Manuel volvió. Esta vez, no para pedirme que regresara, sino para decirme que había perdido su trabajo. Según él, Rogelio lo despidió por no saber aprovechar una oportunidad. Lo escuché sin mostrar compasión. Parte de mí pensaba que era justo. Había jugado con mi dignidad y perdió. Lo que no esperaba era que, con el paso de las semanas, Manuel empezara a buscarme no por amor, sino por necesidad. Sin empleo y sin contactos, se estaba quedando sin dinero. Intentó apelar a mi sentido de responsabilidad como esposa, recordándome los votos de «en la pobreza y en la riqueza». Pero yo ya no era la misma. Esa frase, que antes me habría hecho sentir culpable, ahora solo me parecía vacía. Un mes después de haberme ido, recibí una visita inesperada. Era la esposa de Rogelio. Se presentó en casa de Laura con una elegancia que imponía y pidió hablar conmigo a solas. Laura, confundida, nos dejó en la sala. «Sé lo que pasó», me dijo sin rodeos. «No es la primera vez que mi esposo intenta algo así». Yo me quedé sin palabras. «Entonces, ¿por qué no hace nada?», pregunté. «Porque es poderoso, y porque para mucha gente lo que él hace es normal». Me confesó que había visto muchas mujeres aceptar el trato y que, en algunos casos, incluso sus propios esposos lo facilitaban. Lo dijo con un tono de resignación que me revolvió el estómago. Antes de irse, me miró a los ojos y dijo:
hiciste bien en decir que no. No todas pueden hacerlo. Esa conversación me dejó pensando durante días. Comprendí que mi historia no era única, y que había otras como yo, quizá más jóvenes, quizá con menos recursos, que no habían tenido la fuerza o la oportunidad de escapar. Ese fue mi resultado inesperado. Descubrir que mi experiencia formaba parte de un patrón mucho más grande y silencioso. Y también fue mi revelación. Entender que mi silencio, aunque me protegía de la vergüenza, también protegía a hombres como Rogelio y permitía que siguieran haciendo lo mismo. No fue de un día para otro, pero empecé a considerar la idea de contar mi historia algún día. No solo para liberar mi carga, sino para que otras mujeres supieran que no estaban solas. Y aunque en ese momento todavía no estaba lista para hablar públicamente, supe que había dado el paso más importante. Dejar de culparme y empezar a poner la responsabilidad donde debía estar, sobre quienes me habían querido usar como una mercancía. Hoy, tantos años después, puedo sentarme en mi mecedora, cerrar los ojos y repasar todo lo que viví como si fuera una película que ya sé cómo termina, pero que igual me duele ver. No es que el tiempo borre las heridas, simplemente te enseña a mirarlas de otra manera. Antes, cuando pensaba en aquella etapa, me consumía la rabia. Rabia contra Manuel por su traición, contra Rogelio por su abuso, contra mí misma por haber dudado de mi propio valor. Ahora, aunque todavía me duele, he aprendido a transformar esa rabia en algo que me sirva. Durante mucho tiempo, creí que lo que me pasó era un secreto sucio que debía esconder. Me convencí de que si alguien lo sabía, me señalaría, me culparía o, peor aún, me miraría con lástima. Y eso era lo último que quería, que me vieran como una víctima rota. Pero con los años comprendí que callar solo le da más poder al abusador y más espacio a quienes se aprovechan del silencio. En esa soledad a la que me empujaron, aprendí cosas que ninguna mujer debería tener que aprender de esa forma. Aprendí que el amor no justifica la humillación, que las promesas no valen nada si la otra persona está dispuesta a romper tu dignidad para cumplirlas. Aprendí que no importa cuánto compartas tu vida con alguien, siempre debes conservar un espacio que sea solo tuyo, donde nadie pueda entrar sin tu permiso. Hubo un tiempo en el que me culpaba por no haberme ido antes, por no haber visto las señales. Me preguntaba si mi vida habría sido diferente, si desde el primer comentario incómodo de Rogelio yo hubiera puesto un límite absoluto, sin dejar lugar a negociaciones. Pero después entendí que culparme a mí era seguir el juego de quienes me dañaron. Yo no fui responsable de lo que Manuel hizo, ni de lo que Rogelio intentó. Ellos tomaron sus decisiones y yo tomé las mías, y aunque me tomó tiempo, al final elegí protegerme. Con el paso de los años, empecé a hablar con otras mujeres. No siempre les contaba mi historia completa, pero escuchaba las suyas, y descubrí que muchas habían pasado por situaciones parecidas. Favores a cambio de, chantajes disfrazados de oportunidades, presiones dentro de sus propias familias. Algunas lo habían callado toda la vida, otras lo habían enfrentado y pagado el precio. Me impresionó darme cuenta de lo común que era y de lo poco que se hablaba. Esa fue una de las lecciones más duras, el silencio colectivo. Nos enseñan desde niñas que la buena esposa aguanta, que la mujer decente no anda contando sus problemas, que la honra se protege callando, pero eso solo protege a los culpables. Yo tardé décadas en darme cuenta de que mi historia, aunque dolorosa, podía servir para que otras se reconocieran y buscaran una salida antes de que fuera tarde. Si pudiera hablarle a la Marisela joven, la de 21 años que bailaba en aquella boda donde conoció a Manuel, le diría que no ignore las señales, que el amor no se mide en cuánto eres capaz de sacrificar, sino en cuánto te cuidan y respetan. Le diría que no tenga miedo de quedarse sola, porque la soledad física es mucho menos destructiva que la soledad que se siente cuando estás al lado de alguien que te traiciona. Y también le diría algo más, que la dignidad no se vende, no se negocia y no se presta. Una vez que te la quitan, cuesta mucho recuperarla, y aunque se pueda, las cicatrices siempre quedan.
No voy a mentir. Todavía hay noches en las que sueño con aquella conversación en la que Manuel me apretó la mano y me dijo, «Es solo una vez». Me despierto sudando, con el corazón acelerado, como si todo estuviera a punto de repetirse. Pero ya no me paralizo como antes. Ahora me levanto, voy hasta la cocina, me sirvo un vaso de agua y me digo a mí misma, «No pasó, porque tú no dejaste que pasara». Ese es mi aprendizaje más grande. No importa lo que me quitaron, no importa lo que intentaron hacerme. Lo que importa es que, al final, no lograron destruirme. He aprendido a no cargar con la vergüenza que no me pertenece. He aprendido a mirar atrás sin que la culpa me ahogue. Y he aprendido que mi voz, aunque temblorosa, sigue siendo mía. Por eso, hoy puedo sentarme aquí, frente a esta cámara imaginaria, y contar mi historia. Porque sé que allá afuera hay mujeres que necesitan escuchar que sí se puede decir que no, que sí se puede romper el silencio, aunque tiemble todo el cuerpo. Y si una sola de ellas encuentra en mis palabras el valor que yo tardé tanto en encontrar, entonces todo este dolor habrá servido para algo. Tópico 10. Cierre emocional claro y humano. Han pasado más de 50 años desde aquella noche que nunca ocurrió, pero que estuvo tan cerca que marcó mi vida para siempre. Medio siglo. Se dice fácil, pero para mí no son solo años en un calendario. Son días enteros en los que tuve que aprender a respirar con un peso en el pecho. Mañanas en las que el recuerdo me despertaba antes que la luz. Y noches en las que mi propio silencio era más ruidoso que cualquier trueno. Ahora, sentada en mi mecedora junto a la ventana, puedo mirar hacia atrás sin que me tiemblen tanto las manos. Afuera, la calle de mi barrio en Guanajuato se tiñe de ese color naranja que me gusta tanto cuando el sol empieza a esconderse detrás de los cerros. Escucho a los niños correr y reír, y me pregunto cuántas de esas niñas, cuando crezcan, tendrán que enfrentar algo como lo que yo viví. Quiero creer que ninguna, pero sé que la realidad no siempre concede ese deseo. Manuel ya no está en este mundo. Murió hace más de 10 años, y aunque su partida cerró un capítulo de mi vida, no borró las páginas. En sus últimos meses me buscó, o al menos eso me contaron. Dicen que quería hablar conmigo antes de irse, pero yo sabía que esas palabras, cuando llegan tarde, son más para la paz de quien las dice que para el corazón de quien las escucha. No lo vi. No quería verlo, no porque guardara odio, el odio también cansa, sino porque sabía que ya no había nada que pudiera darme que compensara lo que me quitó. De Rogelio, supe por terceros. Murió de un infarto, rodeado de homenajes y discursos que lo pintaban como un hombre ejemplar. Nadie mencionó los acuerdos sucios, las presiones, las amenazas silenciosas. Así es este mundo. Sabe tapar con flores el barro que mancha. Yo lo recordé como lo conocí, sin máscaras. Un hombre que creía que el poder le daba permiso para todo, incluso para decidir sobre la vida de los demás. Cuando pienso en mí misma en esos años, veo a una mujer que sobrevivió más por instinto que por fuerza. Me costó entender que mi mayor victoria no fue haberlo dejado, sino haber dicho que no cuando todo me empujaba a decir que sí. Mi no fue pequeño, tembloroso, pero fue mío, y ese no me salvó. Hoy mi vida es tranquila, vivo sola, pero no en soledad impuesta. Mis días están llenos de rutinas que me dan paz. Por las mañanas preparo café y lo tomo junto a la ventana, viendo cómo la ciudad despierta. A media tarde riego mis plantas, acaricio las hojas como si fueran viejas amigas. En las noches tejo o leo, y a veces simplemente me quedo escuchando la radio. Pequeños hábitos que, para algunos, no significan nada, pero para mí son recordatorios de que sigo aquí, que sigo decidiendo cada cosa que hago. No tengo hijos que me visiten ni esposo que me abrace, pero tampoco tengo miedo de abrir la puerta de mi casa. Y esa libertad, que para otros es algo natural, para mí es un tesoro. A veces, cuando estoy en el mercado, me cruzo con mujeres más jóvenes. Algunas, sin saberlo, llevan en la mirada ese peso que yo conozco bien.
el de cargar algo que no se puede contar fácilmente. Si la conversación lo permite, les digo una frase que se volvió mía. Nunca permitas que nadie negocie tu dignidad. La digo despacio, para que cale. Algunas sonríen sin entender del todo. Otras bajan la mirada y sé que, en su silencio, algo se movió. Con los años, comprendí que mi historia no es solo mía. Que en distintos pueblos, ciudades y países hay mujeres viviendo escenas parecidas, con distintos nombres y rostros, pero con el mismo dolor. Y que el silencio colectivo es la herramienta más peligrosa que tienen los abusadores. Por eso, aunque me llevó décadas, decidí hablar. No para recibir consuelo, sino para que mis palabras sean una advertencia y, si se puede, un empujón hacia la libertad de otra mujer. No niego que a veces me pregunto cómo habría sido mi vida si aquel día en que conocí a Manuel hubiera tomado otro camino. Tal vez habría tenido hijos, una casa llena de ruido y visitas, un compañero verdadero. Tal vez no. Pero ya no vivo atrapada en esos tal vez. He aprendido que mirar demasiado tiempo hacia atrás solo sirve para tropezar en el presente. Lo que sí hago es reconocer lo que logré. No me quebré del todo. No dejé que me usaran. No permití que mi historia terminara escrita por manos ajenas. Hoy, cuando cierro los ojos y recuerdo la voz de Manuel diciéndome, es solo una vez, ya no siento el mismo terror. Siento una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por la mujer que fui entonces, por el miedo que me hizo temblar durante tantas noches. Orgullo porque, a pesar de ese miedo, encontré la fuerza para decir que no. Sé que mi historia no es una victoria épica. No hubo juicios, no hubo castigos para los culpables, no hubo aplausos ni titulares. Fue una victoria silenciosa, personal, invisible para el mundo, pero para mí fue suficiente. Ahora, mientras la luz del día se apaga y la calle se llena de murmullos de vecinos que regresan a casa, me sirvo una taza de té y me recuesto en mi mecedora. Cierro los ojos, respiro hondo y me permito una sonrisa pequeña, pero sincera. Porque aunque intentaron callarme, sigo hablando. Porque aunque quisieron usarme, no pudieron. Porque aunque me quisieron romper, sigo entera. Y porque, después de todo, todavía estoy aquí.